Bien. Hola, estamos en una nueva entrevista a personas que hacen. En este caso estamos con Patricia Malnati, que nos va a contar quién es y qué hace, a qué se dedica. Patricia, ¿querés presentarte? Sofía Florín, mi socia, se va a incorporar en cualquier momento, está con algunos problemitas técnicos, pero ya se va a incorporar. Patricia, contanos un poquito. Bueno, primero, muchísimas gracias por esta entrevista, un gusto. Bueno, saludos a la audiencia, aunque no la veamos, ¿no? No la vemos. Eh, no la vemos. Bueno, mi nombre es Patricia Malnati, estoy a poco de cumplir 64 años, soy mamá de dos jóvenes, Florencia y Santiago, y soy propietaria de una empresa pyme que se llama Homesalva. Es una pyme familiar que fundó mi papá en el año 1973, que está próxima a cumplir 52 años. Nos dedicamos a la industrialización del caucho. El caucho es la materia prima básica para realizar todo lo que son productos de goma. Estamos en ese sector del caucho, del neumático. Abastecemos múltiples sectores porque a veces uno no se imagina la cantidad de sectores en las que, o cómo te atraviesa, ¿no? Los productos de caucho la vida. Cuán de presente está el Eh, caucho en nuestra vida, ¿no? Exactamente. Estamos radicados en la localidad de Merlo. Siempre estuvimos allí. Somos 20 colaboradores, y bueno, además de ser propietaria de Jonsalva, hace algunos años empecé a sentir la necesidad o el compromiso, ¿no? De ver qué hacía con mi metro cuadrado y empecé a participar de algunos espacios, que bueno, no sé si querés que te cuente o después vamos en el Ahora, avance. ahora sí. eh, Espacios, entiendo que son espacios institucionales, ¿es así? Algunos institucionales fueron, otros no, eran organizaciones de la sociedad civil en los que Ajá. empecé tímidamente, cuando en el año 2016, 2017, por ahí arrancaban más el tema de las redes, o a lo mejor yo había empezado a focalizar más las redes, empecé a ver espacios de mujeres, ¿no? Redes de mujeres. Y allí me animé a participar en una que se llama GEMA, que todavía existe, Grupo Empresarial de Mujeres Argentinas. Es una organización civil, bueno, en la que empecé a participar y a entender esto de qué se trataban las redes de mujeres, ¿no? ¿Qué es lo que buscaban visibilizar? Ahora, ¿Para ahora, qué ahora, trabajaban? ahora, ¿Cuál era el objetivo? ahora vamos a ese lugar, Patricia, pero quiero remontarme a tu infancia, porque esta Eh, idea es, las entrevistas, nosotros buscamos gente como vos que ha desarrollado una carrera en el sentido de laburo, de meterse, de estar, que pueda servir de inspiración a otras personas que quieren, no saben, no pueden, no se animan, no se atreven. Entonces nos importa los que sí lo hicieron. Cuando vos eras muy pequeña, una nena, Ujú. Sí. ¿qué pensabas que iba a ser de tu vida? ¿Cuál es? Eh, la verdad es que siempre bueno, siempre pensé que me quería casar y ser mamá. Este, Soñaba con entrar a la iglesia al brazo de mi papá. Esas cosas que ahora casi no se escuchan. Eh, y me gustaba mucho, creía que me gustaba mucho ser maestra jardinera, Ajá. enseñar, ¿Por qué decís, enseñar. por qué decías que creías? Porque no tengo muy claro si era la vocación o tal vez el hecho de que mi mamá era maestra. Ajá, Y entonces un poco el reflejo a mamá, ¿no? No sé si no sé si estaba tan convencida de mi vocación. Sí, sabía que era muy responsable y me gustaba mucho la escuela. Me gustaba destacarme. ajá. Sí.
Y, mm, y bueno, eh, no, me recibí muy joven, había cumplido 17 años recién, en otra época, imagínate, 50 años atrás. La figura de mi papá era una figura muy fuerte, ¿no? Muy inspiradora, de mucha admiración para mí. Y bueno, yo me guiaba mucho por sus ojos, por su mirada. Y la verdad que cuando terminé el secundario, no tenía muy claro la vocación, ¿no? Todavía. Y bueno, mi papá ya había empezado con Salva y entonces, bueno, me sugirió que estudiara ciencias económicas, que era una carrera que por ahí me iba a formar y después si quería podía hacer otra cosa, pero era una carrera como que una carrera de base. Y bueno, fui contadora, de hecho a los 22 años me recibí de contadora, soy contadora pública. Pero la verdad es que ¿Sabés qué? Nunca. nunca ejercí como contadora. Ajá. Contanos un poquito, Patricia, ese momento de transición de, digamos, como de escuela primaria a escuela secundaria, que parece que también fue una transición dentro de tu cabeza en cuanto a hacia dónde pensabas dirigir tus esfuerzos, ¿no? Rescato esto, figura importante de tu papá, Ujú, un comienzo de identificación con tu mamá maestra. ujú. Y después, ¿cómo fue esa transición, digamos, y que querías destacarte, ¿no? Con lo cual me imagino que debías concentrarte mucho en el estudio, sacarte buenas notas, en Sí, sí, claro. esmerarte, ¿no? Sí, Casi como un objetivo. sí, Eh, sí, pero digamos, como muchos adolescentes, ¿no? Digamos, ¿a qué te dedicas? A estudiar. sí. ¿Cómo fue esa transición, digamos, a elegir un camino? Ciencias económicas porque tu papá te pidió, ¿no? Como dice, bueno, tenés que tener un Sí. título que te va a ayudar para, después hacer lo que quieras. Muchos padres han dicho eso, ¿no? Estudiar, después hacer lo que quieras, pero tenés que estudiar, tener una carrera, ¿sí? Es así. Sí, sí, lo mismo pasó cuando me estás hablando ahora entre la primaria y la secundaria, la elección de hacer bachiller o perito mercantil, Ajá. ¿no? Y de hecho soy perito mercantil, Ajá. era terminar con una salida laboral, ¿no? ¿Y cómo sería, Patricia, en tu caso, vos cómo lo has vivido? ¿Como una transición natural? ¿O Sí, como una transición natural o como una especie de obediencia? Porque suena como cumplir sí, sí, mandatos, ¿no? sí, un poco él era mi guía, era cumplir un mandato, sí, totalmente, sí, sí. Estamos No sé hablando qué hubiera pasado, no perdón, sé qué hubiera pasado. del vínculo con el papá, Sofi, Sí. de Patricia. Sí, discúlpame, Patricia, la interrupción. No, por favor, era muy fuerte mi vínculo con mi papá, era un vínculo, mi papá era un hombre muy humilde que llegó a tener una trayectoria muy interesante como empresario, entonces era una gran admiración, ¿no? Era cómo decirle que no a papá, pero no lo viví ni con dolor, ni con... No, la verdad es que con el correr de la vida hoy, viendo a la distancia, yo digo que la vida se mira en perspectiva, uno con el correr de la vida puede verla, ¿no? Y decir, esto estuvo bueno, esto no. Realmente creo que mi papá, más allá de los mandatos, ¿no? Creo que me conocía mucho y conocía por ahí mis potencialidades y fue bueno al sugerirme, porque la verdad es que si no hubiera sido yo contadora pública después del fallecimiento de mi hermano y haberme hecho cargo de la fábrica, hubiera sido quizás muchísimo más difícil, ¿no? Entonces creo que está bueno también ese, ese papá que tuvo un liderazgo en la familia, que sabía ver lo mejor de cada uno de sus hijos y potenciarlos. O sea, no lo siento como una cosa, qué malo mi papá, lo siento como una cosa, mirá qué bueno, ¿no? Qué suerte que él me sugirió, yo acepté. Seguramente algunos momentos habrán sido
más duros, no, no. Pero no recuerdo mi historia, mi infancia, mi adolescencia con dolor. Y además, a mí me gustaba mucho estudiar, o sea, siempre fui muy estudiosa, muy responsable. Y la verdad que el Entonces, día que tuve el día que tuve el título de contadora pública, a veces digo, no sé si estaba más feliz por ellos, por mi mamá y mi papá, que por mí, ¿no? Era como ese regalo que yo les ofrecía, porque la verdad que yo tuve una vida hermosa, nunca tuve que trabajar mientras estudiaba, ellos, nunca me faltó nada, entonces digo, ¿no? ¿Qué menos? Eh, quiero rescatar, nosotros siempre buscamos en las entrevistas rescatar cosas que puedan ser de utilidad o de influencia o de incidencia en otras personas. Por lo que vos contás, para vos fue muy importante, dijiste un concepto que creo que es clave, ¿no? Que es que tu papá creyó en tus potencialidades, ¿no? O Sí, sea, no sé si la necesidad, pero la importancia que tiene, sea tu papá o quien fuese, ¿no? Alguien, un otro que cree en la potencialidad de uno, ¿no? Que sirve como exacto, un estímulo para hacer, ¿no? sí. Digamos, hasta ahora hablaste mucho de tu papá, hablaste de la empresa. Hablanos de vos. ¿Qué te llevó a vos a hacer? Porque son entrevistas para personas que hacen, ¿no? Entonces, más allá de la admiración que tu papá, todo me parece genial. Además me identifico mucho porque a mí, como varón, me pasó una cosa muy parecida con mi papá. O sea, mi papá era médico, yo soy médico, en fin, ¿no es cierto? Pero, ¿cuándo vos te pusiste a hacer cosas hacia el mundo, digamos? Cuando saliste de tu época de estudiar, de sacarte buenas notas, digamos. No, no, no. Yo cuando terminé de estudiar, no, no, esta vocación de servicio que vos estás hablando apareció hace algunos años, cuando yo conocí la Agenda de Desarrollo Sostenible en el año 2016, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Yo soy hija de un hombre que fue gobernador del Club de Leones, o sea, mi papá tenía una enorme capacidad de servicio, ¿no? En mi casa se respiraba leonismo, que es algo muy fuerte, muy poderoso, ¿no? El hacer por otro. Y bueno, yo acompañaba en ese camino a mi papá y a mi mamá, porque los dos eran leones. Pero esto de hacer, digamos como que yo tenía la semilla, pero nunca había hecho yo desde hacer Patricia. Y creo que ahí, cuando conocí la agenda y la leí y por ahí entendí los problemas que atraviesa el planeta, ¿no? Ahí sentí que, bueno, que qué importante era el impacto que yo desde mi empresa y desde mi persona, ese metro cuadrado del que te estoy hablando, y qué podía hacer yo por eso, ¿no? ¿Dónde me paraba con mis herramientas desde mi empresa para favorecer ¿Qué edad, algunos temas? qué edad tenías en ese momento, Patricia? Y tenía 54 años, 55 años. Estamos hablando de hace 10 años. Sí, ¿sabés por qué te pregunto esto de la edad? Este, Más allá de la coquetería, porque me parece importante poder, como ejemplo, ¿no? Que una persona puede iniciar un emprendimiento y emprender. No hace falta ser un jovencito en el garaje, como tradicionalmente uno cree del No, emprendedor, ¿no? Una persona de mediana edad, ya sí. formada, hecha. Y aún así, ahí puede arrancar con un emprendimiento. En este caso, un emprendimiento social, de dar a otros, pero nos importa por este tema del emprendedor, ¿no? O sea, no hace Mm, falta, no es un emprendedor solamente un jovencito o una jovencita que recién empieza con nada. Pues ya estabas hecha, formada, con una empresa en marcha, mamá, con mamá, hijos. sí, lo cual no es poco, No es menor. no es menor, ¿no? Y sin embargo, aún así, arrancaste a emprender.
con qué dificultades te encontraste en ese camino de emprender a los 50 y pico de años, siendo mamá, a cargo de una empresa, Bueno, siendo mujer en un mundo industrial de hombres? bueno, ese es un tema que realmente a ver, yo nunca sentí que era un problema ser mujer. Eh, No lo el es. ser- no lo es. No, claro. O sea, yo nunca me puse como barrera esto no me está pasando porque soy mujer. Yo siempre pensaba que si no me pasaba era porque no me había formado lo suficiente, porque no tenía las herramientas adecuadas, porque me faltaba empatía o me faltaba esas conversaciones. Pero nunca sentí que mi sexo, mi género Bien. era un impedimento. Con el tiempo, cuando se empezó a hablar de las mujeres y las dificultades y las barreras de las mujeres, fui viendo cosas que me pasaron y que yo las tenía como que me habían pasado porque, bueno, Y las porque era atribuías a natural, vos, claro. las atribuí a mí, empecé a entender que tenía que ver a lo mejor con sesgos, con prejuicios de los hombres con las mujeres, ¿no? Entonces, la verdad es que nunca tuve esa sensación y lo que me pasó a mí cuando conocí la agenda es esto de entender y encontrar propósito. Ujú. Porque yo muchas veces veo que la gente parece que quiere encontrar propósito y que el propósito es algo que vos vas y lo comprás. Y yo siento que el propósito es algo que va creciendo en tu cuerpo y nace un día. Y un día lo encontrás y apareció y wow, ahí estaba. Y eso es lo que me pasó a mí, ¿no? Yo sentí que la agenda, que todos esos temas me dieron propósito para emprender este camino en realidad, no es un camino de emprendimiento económico, es más que nada un camino de educación. Y ahí me viene otra vez, ¿no? La maestra. Ahí volvés a tu mamá. Vuelvo a mi mamá, porque en La mamá era realidad maestra, Sofi, te cuento. lo que a mí me gusta es motivar, es, es educar, es acompañar, ¿no? No lo hago como un negocio económico en donde tengo un rendimiento dinerario. En realidad lo hago como algo no sé, crecimiento de la persona, de educación. A veces digo que yo soy una evangelizadora, ¿no? Este, pero entonces ahí fue donde apareció mi propósito. De hecho, a mí me costó mucho hacerme cargo de Consalva, mucho, porque yo no encontraba a Patricia en ese mundo. El mundo de Patricia era otro. Yo venía de tener un emprendimiento de ropa de niños. A mí siempre me gustaron las infancias. Yo tenía ya dos locales, un tercero. Y ahí tuve la desgracia de que mataron a mi hermano Pablo, a mi único hermano. Y ahí es cuando mi papá me pide ir a la empresa. Entonces, encontrarme en el caucho fue todo un camino enorme, que de hecho yo trabajé con unas personas muy interesantes y trabajamos el lema que era superando los límites del caucho, que no tenían que ver con los límites del caucho, tenían que ver con los límites de Patricia, ¿no? Te costó dejar la ropa de niños? La verdad es que es una etapa de mi vida donde yo estaba devastada. Entonces, no puedo decirte, Por el fallecimiento de tu hermano? mi hermano, mi mamá, mi papá, en 3 años murieron todos. Ah, A mi hermano lo mataron en un asalto en el año 97. A los 20 días murió mi mamá, que venía atravesando un tumor de páncreas.
y a los 2 años murió mi papá de un linfoma leucémico. Entonces fue una seguidilla en donde yo no sabía ni dónde estaba parada. Era recibir y ver a ver qué hacía con la empresa, que acompañaba a mi papá. Tuve una situación emocional durísima, los chicos chiquitos. Entonces, la verdad es que no te puedo decir si me costó, porque yo estaba en otro mundo. Sí, bueno. Vos disculpame, Patricia, la gente que nos escucha, a lo mejor puede sonar feo lo que yo voy a decir ahora, pero igual, como siempre, quiero rescatar qué es lo que puede ser útil a otros también, ¿no? Digamos, también, digamos, en el camino de un emprendedor, no todos son buenas noticias, no todo es grato. A veces, No, a veces situaciones fortuitas, desgraciadas, como fue tu sí, caso, te puede catapultar a otro mundo que ni te sí, lo imaginabas, ni te lo esperabas, surgió porque la vida es así, digamos, sí, nadie, bueno, hay gente que es fatalista y dice, bueno, ya está el camino, digamos, te apareció de golpe, digamos, vos estabas total. haciendo una vida, ¿no? Y de pronto, ¿no? El azar Se me derrumbó el mundo. se te derrumbó el mundo. Sí. ¿Cómo saliste de esa devastación y de ese derrumbe que puede ser en esta ocasión por una situación desgraciada o puede ser otro tipo de cosas, ¿no es cierto? Digamos, ¿cómo saliste de ahí? A veces me lo pregunto, ¿cómo salí de ahí? No sé, Eduardo. Con mucha fuerza. eh, Creo que yo tenía tanta necesidad de tenerlos vivos, de que sigan estando vivos, que bueno, que eso es lo que me motivó a seguir con la fábrica, ¿no? A sostener, porque sostener la fábrica era sostenerlo a ellos, de alguna manera. Mis hijos, la fuerza que te dan los hijos, de que yo era mamá y no podía Claro. caerme porque estaban ellos, aunque me hubiera podido caer, era normal que me hubiera caído, ¿no? Pero te voy a decir algo. El día que murió mi hermano, mi papá estaba al lado de su cajón y él decía, duro papá. Pablo me diría, duro papá. Y a mí esa frase me quedó grabada. Es duro en Y yo, cuanto a seguir adelante, sería. exactamente, fuerza papá. Y yo decía, si ese hombre al lado del cajón de su hijo pudo seguir de alguna manera, ¿cómo yo no lo voy a hacer? Entonces, eh, por eso te digo, la figura de mi papá, una figura muy fuerte, de mucha enseñanza. Y bueno, no sé, no te lo puedo explicar. No, está Lo bien, está bien. atravesé. Yo percibo, no soy Sofi, si vos percibís lo mismo, que este momento, ahora, ahora acá en esta entrevista, estás emocionada, ¿no? Digamos, pues estás muy conectada con la emoción, incluso sobre aquel momento, ¿no? Sí, Eh, es como si lo estuviera viendo. y yo te pido disculpas por meterme en este momento tan No, íntimo tuyo y además agradecerte que puedas compartir con nosotros y con los que nos están escuchando en la intimidad. Pero quiero volver a lo que puede ser un ejemplo, ¿no? Digamos, la emoción, las emociones son factores importantes en el desarrollo de cualquier emprendedor, sí, ¿no? Digamos, porque parece que solamente un emprendedor es alguien que va y hace cosas, ¿no? no, Como, Sí, como como, más ejecutivo y más tal vez frío o calculador. Y la verdad es que así como en la vida, digamos, en el trabajo también las emociones atraviesan todo. sí, en tu caso, Patricia, te digo, insisto, a mí me emociona escucharte, digamos, a mí me genera emoción escucharte, ¿no? No sé si a otros. Nosotros trabajamos desde nuestro ámbito de consultoría de psicología empresarial, tomamos muy en cuenta el tema de las emociones, ¿no? Pero la gente en general, justamente nosotros insistimos con esto porque la gente en general no le da bolilla a las emociones, ¿no? Cree que solamente, como vos dijiste, ¿no? En un momento, bueno, yo creía que era por cosas mías y qué sé yo, no sé cuándo, pero resulta que descubriste un mundo que no, escúchame,
estás en un mundo con un contexto, con otros que influyen, que inciden, ¿no? Sí, Pero en tu caso, las emociones a flor de piel, y te digo, digamos, no es para menos, ¿no? O sea, esto que vos decís, eh, de pronto se te perder la familia en 2 años, 3 años, no a todo el mundo le pasa, y bueno, hay otros que le pasan cosas peores también, ¿no es cierto? sí, Pero, claro. pero quiero rescatar el compromiso emocional casi como un tributo, ¿no? Que vos has Sí. hecho en un momento, pero en algún momento rescataste a Patricia. Es que necesitaba rescatarla, ¿no? En un momento, bueno, el duelo va pasando y entonces uno, bueno, ¿y ahora qué hago con esto y conmigo? Bueno, ¿no? ¿Y qué ¿Cómo hiciste? lo transformo, ¿no? Y bueno, ya te digo, eh, me involucré, estudié, le puse energía, le puse mi toque femenino. Busqué qué más podía ofrecer una industria del caucho, aparte de compuestos, ¿no? Eh, Ahí nace todo el tema del desarrollo sostenible, el arte en caucho, emprendedoras que con caucho reciclado hacen merchandising. O sea, abordé otros aspectos del caucho que no eran solamente hacer un compuesto, ¿no? Y en ese camino, en esa búsqueda, fueron apareciendo otros negocios, la empresa fue tomando otra reputación, ¿no? Se veía de otra manera, era disruptivo, por ahí, ¿En, en eh, qué, en en qué- una, en qué sentido? y en una feria comercial, en vez de poner productos de caucho, puse fotos de mujeres con ropa hecha con residuos de caucho. Mirá vos. Entonces eso fue disruptivo para el momento, ¿no? Era algo que no estaba uno, ¿cómo vas a poner eso? Eh, y bueno, y fui siempre, yo soy muy curiosa y soy muy movediza y muchas cosas me generan mucho interés. Me parece que el emprendedor tiene que tener esa curiosidad, ¿no? Y bueno, y fui, Sofía ha tenido algunos problemas técnicos. Tengo entendido que no estás en tu lugar habitual de trabajo, Sofi, ¿no? No, no, me desperté y a los 15 minutos no había más luz y me avisaron que no iba a llegar la luz hasta muy tarde, así que busqué rápidamente una cafetería. Te voy a robar, a lo mejor, digo, te voy a robar la pregunta que habitualmente haces, Sofi, discúlpame. ¿Hubo algún momento en todo este proceso que tuviste ganas de mandar todo al diablo? Es sí, decir, sí, sí, co- por supuesto. contanos un Tuve, poco. eh, tuve ganas de mandar todo al diablo. Trabajé para tratar de vender la compañía. eh, pero bueno, no se dio. ¿En qué momento, Y, en qué momento fue eso y por qué? y Ah, hace unos 20 años, porque, bueno, sentí que por ahí había una oportunidad con alguna empresa extranjera que quisiera venir a invertir o con alguna empresa más grande que Jonsalva que pudiera tener interés. Me sentía muy sola en la dirección de la compañía, o sea, yo no tengo el 91% de Jonsalva. Entonces, la soledad del empresario es muy dura. Entonces creía que a lo mejor, ¿no? Alguna alianza me iba a dar por ahí más acompañamiento desde ese lugar, ¿no? Más que nada, de otras cabezas pensando la empresa. nos quedan unos pocos minutos, Ok, Patricia. ok. Sofi, vos
¿Querés hacer alguna pregunta? Sí, yo tengo una pregunta que es esto de la soledad, ¿no? Del empresario un poco, que es algo que nosotros también abordamos. En ese momento en el cual dijiste, bueno, decido vender o decido hacer algo distinto porque me siento muy sola, ¿hubo alguna intervención de un profesional de afuera, algún consultor, alguien al cual vos pudiste pedir la ayuda en ese momento? Sí, trabajé con unos consultores para primero para revisar los números de Consalva, para pensar cuál sería el valor en el que yo estaba dispuesta a venderla. También trabajé con unos consultores que acompañaban empresas para la venta, ¿no? Eh, Así que sí, sí, tuve acompañamiento de dos consultores en ese momento. Trabajé también con un abogado, ¿no? Pensando cuáles serían las posibilidades. Sí, me nutrí de gente que supiera del tema. Es más, viajé a Europa y presenté la empresa en dos o tres empresas europeas, pero bueno, no veían a la Argentina como un país para Para invertir. invertirse. Claro, para invertir y sobre todo por el volumen, ¿no? De Argentina. Buscaban otros mercados tal vez, ¿no? Si yo hubiera estado en México, quizá a lo mejor la cercanía con Estados Unidos hubiera sido interesante. Pero la Argentina no había no había un desarrollo, ¿no? Otra cosa era decir, bueno, Brasil. Pero sí, sí, tuve el acompañamiento de consultores. ¿Y hay algo, Patricia, que nosotros no te hayamos preguntado y vos hubieras querido contarnos o contar, transmitir a gente joven, digamos, ¿qué mensaje le darías a otros? La verdad es que mm, a mí me gustaría, se habla mucho de liderazgo, ¿no? Se habla mucho, y yo creo que uno se va construyendo con las cosas que nos van pasando, ¿no? Y yo soy muy de mirar qué me pasa, por qué me pasa, qué puedo rescatar de eso. A veces primero me derrumbo y después digo, bueno, no, pero esto. Entonces digo, yo creo que si hay algo que aprendí en estos años es a tener mayor presencia en la vida. O sea, estar en el presente, ¿no? Entender lo que te está pasando. Eso me parece que es muy importante. Eh, yo lo traduzco a mí, el lenguaje, este, eh, para poder tener presencia, tenés que tenerte presente, Sí, ¿no? sí, Si no, la presencia no es genuina, exacto. es un como si. Y me parece entender que lo que vos, el proceso tuyo es que, digamos, te metiste con vos misma y eso es lo que te Sí, permitió salir. Serías, sí, te identificás en esto, sí. sí, sí, posiblemente, exactamente, sí, Bueno, exactamente. Patricia, muchísimas gracias. Realmente a mí yo estoy medio gaga ya a esta altura de mi vida, digamos, pero has transmitido emoción, ¿no? Bueno, muchas gracias. Además de hacer, has transmitido emoción, que es un factor importante en el hacer. ¿Eh? Así que, bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas Eh, gracias, Patricia. Un placer Gracias, escucharte, conocer un poco más de tu historia y, gracias, bueno, este Sofía. gran proyecto que estás armando. eh, Gracias, Sofía. Voy a dejar la filmación. No te vayas. No.